Hola, ¿qué tal? Espero que estén pero bastante bien. Aquí ya tenemos listo el set para hacer la comparación correspondiente entre el Moto G100 y el Moto G60. En este caso, aquí checamos que en efecto es el modelo del dispositivo Moto G100 y acá de este lado Moto G60 en todas las fotografías. Con lo cual simplemente vamos a comenzar a hacer una revisión de una sesión random de fotografías utilizando diferentes lentes de las cámaras, tanto la parte principal como la parte frontal y modo macro, el modo retrato, video con la cámara frontal y cámara posterior, en fin. Con lo cual vamos a comenzar con esta primera fotografía, que es una selfie tradicional, una selfie de toda la vida. Con lo cual simplemente al sacar el teléfono y ponerlo en cámara frontal obtenemos este resultado. Moto G100 de este lado, puedes darte cuenta, Moto G100 y Moto G60 de este lado. En principio pesa más la del Moto G100, 4.40 megas y Moto G60 3.40 megas con una resolución en teoría un poco menor en el Moto G60. No vamos a hablar de detalles técnicos o especificaciones de las cámaras, simplemente vámonos a los resultados. Debo decirte que en ambos teléfonos el modo beauty estaba desactivado, con lo cual digamos que son fotos totalmente limpias, tal cual viene la configuración de la cámara por defecto. Sin ningún modo belleza ni nada. En principio el Moto G100 nos da un poco más de detalles en cuanto a no hace un lavado como si lo hace un poco el Moto G60, que en resultados pues ya sería de cada quien como le guste más. A mí en esencia me agrada más el resultado del Moto G60, ya que no me da tantos detalles, no me hace ver tan mal como si lo hace el Moto G100. Puedes darte cuenta a una distancia más o menos igual. Tenemos esta situación, igualmente las sombras en la cara, pero tenemos poco más de detalles o posiblemente un poco más limpio, o en general me gusta un poco más el resultado de la cámara de selfies del Moto G100. Al menos compartiría yo esta de acá y no tanto la del Moto G100, pero vamos a ver un poco el fondo. En este caso vamos a ver que es un poco más deslavado. Vamos a abrirla nuevamente. Es un poco más deslavado los colores que resultan en la cámara frontal. Puedes darte cuenta, los tonos amarillentos, los verdes, los azules, y acá tenemos como que una escena un poco más deslavada. Así que no voy a decir cuál es mejor o peor, ya que eso simplemente es cuestión de gustos. En este caso te muestro cómo es que toma las fotografías y tú pues tendrías una opinión ya mucho más concreta dependiendo el tipo de usuario que tú seas o cómo te gusten las fotografías. Así que básicamente una foto de selfies en primera instancia. Vamos a la segunda fotografía. En este caso simplemente para perspectiva vamos a hacer uso del modo macro al capturar este insecto que se encuentra en ambas cámaras. Con lo cual, una fotografía igualmente con la cámara trasera, tal cual la abrimos y tomamos fotografía. Haremos un acercamiento para ver cómo gestiona esta situación, e igualmente acá de este lado. La calidad un poco más en cuanto al Moto G100. De este lado una fotografía tal cual, una fotografía normal. Pero lo que nos interesa es justo el modo macro, ya que ambos equipos tienen esta función. Con lo cual, acercándonos a muy poca distancia del objeto a capturar, obtenemos estos resultados. Debo decirte que es mucho más fácil en ciertas ocasiones el que enfoque en el Moto G100 aquí en este lado, pero el Moto G60 nos otorga un resultado bastante interesante. Puedes darte cuenta, incluso vamos a hacer el máximo zoom posible. Aquí en primera instancia vamos a ver un poco la información de cómo es la calidad o la resolución. En este caso pesa más la del Moto G100. Tenemos una resolución mucho más grande en el modo macro y puedes darte cuenta la configuración de la fotografía. Con lo cual simplemente vamos a ocultar esto. Y haciendo zoom obviamente nos deja acercarnos un poco más a la imagen en el Moto G100 porque tenemos un poco más de resolución, pero comparándolos a la misma altura, misma distancia aproximadamente, podría ser esta de acá, quizá un poquito más. Ahí se pierde un poco el ala en la parte inferior e igualmente acá en la parte
en la parte inferior. Pero básicamente observamos quizá incluso un poco más de detalles en el Moto G60. Puedes darte cuenta las líneas de las alas, la estructura. Mientras que el Moto G100 posiblemente una imagen un poquito más deslavada, al menos a mi ojo así lo observo. Pero básicamente un buen acercamiento en ambos lentes, pero diferente gestión de colores y quizá de detalles. Pasamos ahora a otra fotografía, en este caso una fotografía habitual con la cámara principal para checar la gestión de los colores y el rango dinámico. En ambas fotografías al mismo tiempo, prácticamente una seguida de la otra. Vemos como los tonos en ambas cámaras, prácticamente aquí no habría mucha diferencia, no habría mucho que comentar. Es muy probable en este caso que posiblemente la escena sea un poco más detallada en la del Moto G100 a primera instancia. Veamos en caso dado las resoluciones para compararlas. Es un poco más de resolución en cuanto a la cámara, tal cual la sacas, la pones a capturar de este Moto G100. Y básicamente no hay mucha diferencia, como te comentaba, colores prácticamente similares, el cielo posiblemente aquí un poco más azul en el Moto G60, aquí en este caso un tono más opaco en el Moto G100, pero básicamente prácticamente una fotografía muy idéntica, no habría mucha diferencia. Coméntame aquí debajo qué opinas de esta fotografía. Pasamos a la siguiente, otra selfie. Vemos y recalcamos las diferencias, en este caso colores más vivos en la escena en el Moto G100 y colores un poquito más deslavados en el Moto G60. Una fotografía prácticamente similar, en general como que resalta mucho más los detalles en la escena del Moto G100 que el Moto G60. Pasamos a esta, y es que aquí al menos esta pierde por default el Moto G60, ya que el Moto G100 tiene dos modos en cámara de selfie, ya que tenemos dos lentes, un lente normal y un lente gran angular, el cual pues obviamente tendrías un ángulo más amplio para tomar selfies grupales y que salga mucho más contenido en la escena. En este caso el Moto G60 se queda básicamente con el lente único y simplemente esta distancia focal. Así que ahora sí pasamos a otra fotografía, el video lo dejaremos para después, con lo cual aquí esta fotografía es a contraluz. Aquí te comento y te muestro que tenemos Moto G60 y Moto G100 nuevamente, con lo cual simplemente vamos a notar cómo el cielo lo gestiona de forma diferente. Algo a recalcar es que en la previsualización en la pantalla, al tú estar tomando la fotografía, en el Moto G60 vas a verla sobreexpuesta, no vas a ver el cielo azul en la previsualización en la pantalla antes de tomar la fotografía. En el Moto G100 tenemos prácticamente la previsualización en tiempo real de cómo sería el resultado, ya que aquí sí notaba antes de tomar la fotografía como si tenía el cielo azul detrás de mí, pero el Moto G60 no lo hace en la previsualización, sino que lo hace ya después de la captura, con lo cual básicamente un cielo azul diferente, un poquito más azulado, un poquito más grisáceo aquí de este lado, y los detalles digamos que tiene un contraste diferente, como que un poquito más de luz en el Moto G60, al menos en esa fotografía, y aquí tonos más oscuros en el Moto G100, así que igualmente tú crea tus propias conclusiones. Ahora pasamos al modo retrato con la cámara frontal. Tenemos aquí un desenfoque que hace evidentemente resaltando el primer plano, e igualmente acá. Posiblemente hace un desenfoque un poco más agresivo aquí el Moto G100, y el Moto G60 no hace un desenfoque tan grande, con lo cual tenemos este resultado aquí y este resultado acá, que de plano aquí aprecias ciertos detalles del fondo, ciertos detalles de estos elementos, y aquí están un poquito más desenfocados. Así que el naranja me gusta más acá. Acá se ve un poquito más oscuro. La escena resalta mucho más el rostro que aquí, un poquito más oscuro. Pero igualmente esto es a criterio de cada quien. Simplemente te muestro los resultados. Así que vamos a cambiar de imagen. Y es que ambos tienen color directo. Este modo en donde puedes elegir un color de la escena y que lo demás se torne en escena en escala de grises. No habría mucha diferencia, posiblemente unos tonos más claros aquí en escala de grises que acá de este lado, pero básicamente aquí sí no habría gran diferencia. Vamos a ver en qué tamaño y resolución toma ambas cámaras. Aquí
Pesa más este de acá igualmente, como lo ha estado haciendo en todas las pruebas, pero el resultado es lo que importa y aquí está básicamente. Una escena en alta resolución. Tenemos la capacidad de alta resolución en ambas cámaras. Aquí tenemos esta situación. Tenemos más resolución en la cámara principal usando la alta resolución del teléfono, ya que tenemos 108 megapíxeles en el Moto G60 aquí de este lado, mientras que el Moto G100 se queda con 64 megapíxeles. Aquí tenemos la diferencia de tamaños, 42 megas en la fotografía del Moto G60 y 19 megas en la fotografía del Moto G100. En primera instancia y en este equipo donde estamos visualizando los resultados, vamos a hacer el zoom lo más posible y hasta aquí nos deja el Moto G60, Moto G100, mientras que el Moto G60 nos da un poquito más de ampliación a primera instancia. Aquí tenemos diferencia en cuanto a definición, por ejemplo en las ventanas, aquí en el Moto G60, no sé tú qué opines, pero aprecio más detalles en los contornos de los marcos de la ventana, mientras que el Moto G100 empieza a ver cierta distorsión y aquí igualmente colores un poquito más claros, más opacos y aquí un poquito más contrastados. Aquí básicamente esta es la fotografía de alta resolución que en lo lejano se ven básicamente idénticas, posiblemente el cielo más azul en el Moto G60 en diferencia al Moto G100. Pasamos a otra fotografía. Y es justo esta. Tenemos la misma escena, el árbol, el cielo. Y como te comentaba, posiblemente gestiona más el rango dinámico el Moto G60. Tenemos un cielo ligeramente más azul. Y aquí tonos un poquito más grises de este lado. El árbol vemos como en la sombra se ve de esta forma. Y aquí tenemos esta situación. Obviamente que tenemos más resolución en la cámara natural de la cámara trasera del Moto G100, pero resultados muy similares, únicamente pequeñas diferencias en los colores podría decirse. Y aquí una escena un poquito más cercana para que cheques la situación de esta gestión en las sombras, en los troncos de los árboles. Básicamente no habría tanta diferencia en esta ocasión. Y aquí finalmente una fotografía a contraluz bastante agresiva, donde de plano atrás era totalmente blanco y ya en el resultado gestionó mejor el Moto G100 que el Moto G60, pero en cuanto al rostro, date cuenta cómo lo hace y el resultado se ve un poquito más deslavado, más difuminado, como un modo belleza aquí en el Moto G100, mientras que acá tenemos rasgos un poquito más naturales en el Moto G60. A esta distancia puedes darte cuenta, Moto G60, y aquí vemos cómo tenemos una cara un poco más limpia, más difuminada. No tiene tantos detalles, pero sí gestionó mejor el contraluz que el Moto G60. Ahora pasamos al tema de los videos, con lo cual te muestro diferentes pruebas. Aquí estamos a contraluz, en donde el primer sujeto lo capta bien el Moto G60, pero el cielo ya no lo rescata. Caso contrario, Moto G100 rescata ambos, tanto el primer sujeto como el fondo. Ya cuando volteamos, giramos, ahí puedes darte cuenta que casi no hay mucha diferencia. Las ramas y el cielo en ambos salen bien, pero cuando es una grabación de este estilo, el cielo en el Moto G60 no se ve y el del Moto G100 sí se ve, puedes darte cuenta. Ahí la rama se pierde bastante en el Moto G100, pero prácticamente así es como nos encontramos. Ya caminando con teléfono en mano en ambos equipos, podemos darnos cuenta que igualmente hace como un close-up el Moto G60 y tenemos un ángulo diferente en el Moto G100. E igualmente el rango dinámico lo gestiona mejor. Recuerda, esta es la cámara frontal. Moto G60 de este lado, Moto G100 de este otro lado. Igualmente el audio, tú dime cuál te gusta más. Yo aquí pues no sé identificarlos, pero ya en la edición me daré cuenta. Pero aún así tú dime cuál de estos te está gustando más. Pues date cuenta los colores, cómo los gestiona. Aquí prácticamente como que se pierde un poco el color amarillo, se expone demasiado, mientras que el rango dinámico está bastante excelente, bastante bien conservado. Ahí puedes darte cuenta las zonas cómo se llegan a quemar, pero el G100 lo hace bastante bien, y el G60 en este aspecto pues está por debajo. del Moto G100. Evidentemente son gamas diferentes, pero simplemente como que se pierde un poco el color amarillo, se expone demasiado, mientras que el rango dinámico está bastante bien. Aquí prácticamente como que se pierde un poco el color amarillo, se expone demasiado, mientras que el rango dinámico está bastante bien.
una prueba por si estás pensando si quedarte con el Moto G60 o si te importa lo que te puede llegar a ofrecer de más el Moto G100 y que valga la pena la inversión. Aquí estamos con la cámara principal de ambos teléfonos, ambos grabando con estabilización y en 4K rescalado en la edición a Full HD. Así que ideal, aquí estos colores puedes darte cuenta cómo uno lo gestiona diferente al otro. Tú me estarás diciendo aquí en los comentarios cuál de estos te gusta más. Y si por alguna razón tú quieres captar el tema o grabarte, hacer un vlog, así es como se vería. Simplemente vamos a rotar las cámaras. Así básicamente es como nos veríamos. Así de plano, aquí de plano no sé cómo me estoy viendo, ya que estoy grabando con la cámara trasera. Y básicamente tú dime cuál de estos te gusta más, cuál de estos gestiona más la iluminación, los colores, la estabilización activada en ambos teléfonos. Así que básicamente, igualmente el cielo, el rango dinámico, de un lado Moto G60, del otro Moto G100. Y ahora el tema de grabación en modo macro. Primero el turno del Moto G100, con este insecto de aquí nos acercamos, puedes darte cuenta, de forma interesante. Y ahora acá con el Moto G60 en modo macro en ambos teléfonos, quizá aquí le cuesta un poquito más de trabajo enfocar al Moto G60, aunque aquí lo está haciendo bastante bien, puedes darte cuenta. Ahora toca el turno del Moto G100, mismo ángulo prácticamente, y lo enfoca de forma más rápido, eso sí. Ahí incluso por ahí se ven una que otra hormiga para que cheques la dimensión de este pequeño insecto. Pasamos aquí a encontrarlo en el Moto G60. Y así que igualmente dime cuál de estos te gusta más para que te des una perspectiva de la toma. Es este ángulo y nos acercamos de esta forma. Checa el enfoque, ahí lo tenemos. E igualmente ahora checa el enfoque del Moto G60. Ahí tenemos al insecto. En ambos equipos tenemos este modo de doble pantalla para que por un lado capte la cámara principal y por el otro puedas interactuar también tú y salir en la toma. También podemos hacer el intercambio de cámaras para que se vea de esta forma. Ahora en pequeño la cámara principal y en grande tú. Y igualmente regresar. Así que básicamente también tenemos la posibilidad de interactuar en ambas pantallas. Aquí está ahora sí. Un lado podemos estar moviendo este pequeño rectángulo en función a lo que más nos convenga realizar. Así que básicamente estas fueron unas pequeñas pruebas de comparación entre el Moto G100 y el Moto G60. Puedes darte cuenta la configuración de cámaras en ambos teléfonos. Moto G100 tenemos 4 lentes, Moto G60 tenemos 3 lentes y una de 108 megapíxeles. Con lo cual básicamente me gustaría saber tu opinión sobre resultados tanto de fotografía y de video y con cuál tú te quedarías dependiendo pues lo que más te haya agradado a ti de cada teléfono. Así que me gustaría verte aquí debajo en los comentarios cuál te gustó más, Moto G60 o Moto G100. Así que no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos.